Buenas noches, mis hermanos. Es un gozo estar aquí con ustedes otra vez en esta noche. Espero que estén muy bien en el Señor y que están cuidándose mucho de la enfermedad que anda, del virus. Entonces, les invito a estar conmigo en Éxodo capítulo 14 para empezar la quinta lección de nuestro estudio sobre Moisés y la vida de él. Y vamos a estar hablando de la historia de Moisés y el Mar Rojo en esta noche. Y una cosa que es muy importante para entender y para aprender de esta lección es confiar en Dios en tiempos difíciles. Confiar en Dios en tiempos difíciles. Éxodo capítulo 14, vamos a leer unos versículos para empezar, empezando en versículo 19 entonces, y luego voy a orar para seguir en el estudio. Éxodo capítulo 14 y versículo 19 dice: "Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Dios de noche, a Israel de noche, y era en toda aquella noche, nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas." Voy a quedar leyendo aquí en esta noche, porque el primer punto sale de estos versículos, hablando en esta noche sobre Moisés y el Mar Rojo. Debemos aprender cómo confiar a Dios en tiempos difíciles. Oremos para empezar. Padre amado, gracias Señor por este tiempo que podemos tener juntos. Gracias otra vez por la oportunidad de grabar y mostrar a nuestro pueblo esperanza en estos tiempos. Gracias por los hermanos que han sido fieles y han escuchado los cultos, los estudios. Bendice a ellos. Bendice a todos, Señor, a través de ese tiempo. Cuídanos por su santa y poderosa mano. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues debemos entender que vamos a cruzar tiempos difíciles en nuestra vida. Puedo decir con respecto a lo que está pasando, que el mundo en sí está cruzando uno de estos tiempos muy difíciles. Unos hermanos están siendo afectados diferentes que otros. Las vidas de unos han sido turbadas y las finanzas han sido afectadas. La salud de muchos y que han realmente sido afectados por ese virus. Entonces, hermanos, vamos a encontrarnos con obstáculos en nuestra vida cristiana. Y lo que va a pasar en estos tiempos, lo que quiere Satanás es detener nuestro progreso y avance espiritual en esos tiempos. Y realmente lo que quiere Satanás para nuestra vida es destrucción espiritual. Una confianza que empezamos a poner en Dios, Satanás va a crear obstáculos en nuestra vida para entonces destruirnos completamente y detenernos a desviarnos de ese camino que empezamos con Dios. Y es igual con el pueblo de Israel. Después de ver las victorias de Dios a través de los 10 plagas que aprendemos, y espero que usted estudie más ese tiempo. Recuerda que el estudio no es tanto
sobre la victoria del campo de Israel, sino la fidelidad de Dios a través de la vida de Moisés. Entonces, por eso no estamos estudiando la historia tanto con los detalles, sino estamos mirando la fidelidad de Dios en la vida de Moisés, siendo el líder a través de la liberación de Dios y del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, una cosa que debemos entender es que cuando empezamos a mover adelante para el Señor, cuando empezamos a ser unidos con el mismo propósito hacia la voluntad de Dios para nuestra vida, Satanás va a venir a nosotros para tratar de detenernos, ¿ok? Es el punto. Puedo decir que, hermanos, nosotros estamos yendo adelante y nosotros estamos ganando almas y estamos siendo fiel a Dios y en nuestra propia iglesia estamos empezando a encontrar motivo y momento para levantar fondos pro templos y empezando a tener esa visión de una tierra propia, y luego pensamos o vemos lo que ha pasado en estos meses antes del virus con la familia mía y con la dificultad con el embarazo y luego la pérdida con nuestro hijo, y podemos ver que eso sea el progreso detenido. Pero, hermanos, una cosa que debemos entender, una cosa en que no debemos dejar que Satanás detenga a nosotros, es que a pesar que vengan dificultades en nuestra vida, nosotros tenemos que mantener nuestra visión a Dios. Y es difícil, pero una cosa que debemos entender es que Dios tiene todo el plan de atrás y de delante para nosotros. Él lo tiene ya grabado en su mente, en la historia. Entonces, Él va a saber lo que va a pasar en el futuro, aunque nosotros no entendemos. Entonces vemos que después de que los israelitas se fueron de Egipto y ellos, creo yo, que estaban animadas, que estaban listos y con sus familias, estaban gritando victoria por ser librado de la opresión, de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos estaban yendo y llegaron al primer obstáculo, que aquí vemos que es el Mar Rojo. Y lo primero que hicieron, y eso es lo que hacemos muchas veces, es que empezaron a mirar atrás. ¿Y qué miraron? ¿Qué encontraron atrás? Sabemos que encontraron los ejércitos de Israel persiguiéndoles, o de Egipto persiguiéndoles. Bueno, entonces luego y después les desanimaron bastante por ver eso. Ahora están en una pared que no pueden ir ni adelante ni atrás, y realmente no pueden hacer nada. Y hermanos, Dios quiere que estemos así a veces en nuestra vida para que nosotros miremos arriba, ¿ok? Dios quiere que nosotros miremos hacia Él para que Él nos dé el paso donde debemos ir adelante. Él quiere que nosotros vamos adelante en el motivo de seguir el plan de Él y la voluntad que Él tenga para nuestra vida. A través de las circunstancias que nosotros y para nosotros están completamente fuera de nuestro control, debemos seguir el plan de Dios que en Él siempre tiene el control. La situación puede parecer imposible para nosotros, pero nosotros entendemos que todo
es posible con Dios y con la fortaleza de Cristo. Amén. Entonces, una cosa que debemos entender es que en vez de preocuparnos, debemos orar y debemos buscar a Dios y Él va a darnos el guía y la ayuda que necesitamos. Es interesante en empezar este estudio, esta lección, que busquemos en nuestro Dios, en esta área, hacia el guía de Dios y lo que estamos permitiendo en sumisión a Dios. Dios quiere usar los obstáculos y las tribulaciones en nuestra vida para nuestro crecimiento, pero nosotros lo que permitimos es que a veces esos obstáculos nos detienen y eso no es el punto de Dios para nuestra vida, ¿ok? Entonces, el punto número 1 que vamos a ver en esta noche, y quiero que ustedes entonces presten atención a los detalles de estos versículos, vamos a hablar un poco del nube, que es entonces, vemos en versículos 19, versículo 20, a una columna de nube, dice, versículo 19, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces, podemos ir atrás en la historia. Y Dios estaba guiando al pueblo por un nube ahí en el futuro, ahí delante de ellos, guiándoles por donde deben ir o deberían ir. Entonces, ellos estaban siguiendo a esa nube y al llegar al Mar Rojo, piénsalo conmigo lo que hizo el nube se apartó, dice que se fue de ellos y luego se puso a sus espaldas, ahora para protegerles, porque recuerda que se habían visto atrás y habían visto los ejércitos de Egipto. Entonces, hermanos, nosotros vamos a aprender algo de esa nube. Esa nube, cuando los de Israel se fueron de Egipto, Dios proveyó para ellos ambos un plan y un camino para que se fueran. Nosotros debemos entender que Dios desea guiarnos a través de ser nuestro pastor, que como nosotros somos sus ovejas. Su liderazgo para nosotros siempre es disponible a nosotros, pero depende de nosotros si escogemos seguirlo o no. Hoy Dios no usa tanto un nube o una columna de fuego, como dice aquí la historia. Dios usa para nosotros nuestra guía, su palabra completa. Dios nos ha dado su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, que es completa con toda su profecía, con toda su enseñanza y toda su doctrina, para nosotros una guía para que nosotros seguimos en este camino, ¿ok? Dios usa la enseñanza y la predicación de su palabra y a través del estudio personal con Dios que nosotros buscamos de Dios. Gracias por el llamado que Dios me ha dado para ser un pastor y muy importante para ser su pastor. Y Dios usa los pastores para ser una ayuda, una guía para nosotros, pero hermanos, no es a través de mi opinión, ni mi pensamiento, ni mi propia sabiduría que yo debo guiarles, es siempre a través del consejo y el consuelo de la palabra de Dios. Entonces yo debo siempre ayudarles por la palabra de Dios, las enseñanzas, los principios dados por la palabra de Dios. Yo debo entonces
guiarles a través de eso. Si puedo ir un paso más adelante con eso, también Dios usa para nosotros entonces ese tiempo de estudio personal, y eso es lo que doy gracias a Dios. Por ser su pastor, pero no soy la única voz de Dios para usted. Usted tiene su propia copia de la palabra de Dios, donde usted debe estar escudriñando la palabra de Dios por sí mismo y estudiándolo, aprendiendo el camino de Dios para su vida. Ahora, si puedo guiarles y ayudarles en eso, gloria a Dios. Pero nunca debo entonces tener que darles todas las respuestas de Dios sin tener un estudio personal y una relación personal con Dios hacia eso. Entonces, quiero que ustedes vean en esta noche letra A, que es la gente de Dios vio la luz. Y quiero hablar de la luz por un poco de tiempo en esta noche. La luz de Dios es algo maravilloso para nosotros y para guiarnos en nuestra vida. En Éxodo, y el capítulo atrás, si están conmigo, en versículos 21 y 22, dice la palabra de Dios: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche la columna de fuego. Hermanos, es importante entender que siempre es la luz de Dios para guiarnos a través de lo que Dios tiene para nosotros. Vemos eso otra vez en el texto, en versículos 19 y 20. No voy a leerlo otra vez por el tiempo. Dios, hermanos, es fiel y personal para nosotros, para guiarnos a través de nuestras necesidades inmediatas y personales para nosotros. Dios quiere hablar con nosotros y por la gracia de Dios, yo como pastor puedo estar hablando con ustedes, siendo 50, siendo 500, siendo 5,000 o 5 millones de gente. Yo puedo estar hablando de un texto y Dios puede hablar con usted directo de ese texto para llegar a su propia necesidad. Es importante y maravilloso que ni tiene que salir de mi boca cuando estoy predicando de su necesidad, y Dios puede tocar nuestro corazón. Si estamos atentos a la palabra de Dios y la predicación de su palabra, Dios puede hablar con nosotros y cumplir nuestra necesidad en el momento. Dice la palabra otra vez: ni dejándoles de día ni de noche. Entonces en Éxodo 14 y versículos 1 a 4 vemos otra vez que a pesar de que los de Faraón y Egipto se acercaron a ellos, ellos pudieran ser de 100 metros de ellos, pero Dios no permitió que ellos le vieron a ellos. Vamos a hablar de eso en un rato. Pero una cosa que debemos entender, pues varias notas de eso. No lo tengo allá en sus notas, pero quiero que ustedes los anoten, varios puntos de eso. La Biblia tiene mucho de decir sobre Dios y Él siendo la luz para nosotros. Y quiero que nosotros examinemos algunos de esos. En Génesis capítulo 1 y vemos en versículos 3 y 4 que el primero es que Dios creó la luz. Dice la palabra de Dios que Él separó la luz de las tinieblas. Y entendemos, hermanos, que Jesucristo es el mismo luz del mundo. En Juan 8 y versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló
diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es importante, hermanos, que Dios es luz y en Él no existe la oscuridad. Es importante para eso porque vemos a través de las Escrituras que los hombres prefieren la oscuridad y vemos eso en Juan capítulo 3. Si están conmigo, todavía le invito a ir conmigo, Juan capítulo 3, y vemos este punto, versículo 19, dice entonces, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malos. Entonces, hermanos, debemos entender que Dios quiere guiar a su pueblo, ambos en el día que en la noche, y Él quiere guiarnos por ser ánimo y fortaleza para nosotros, por ser esperanza y paz, por ser amor y misericordia y gracia para nosotros. Y hermanos, entonces Dios nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo, para guiarnos a través de todo ese tiempo y a través de todo esta maldad. En Juan 14, versículo 26, dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en capítulo 16 y versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, nosotros por la palabra de Dios entendemos que Dios no quiere esconder nada de nosotros, sino quiere revelar sus secretos, su palabra, su profecía a nosotros por buscar en la palabra de Dios. Y nosotros entonces entendemos de Mateo capítulo 5 y versículo 14, que después de ser salvo, después de ser un hijo de Dios, nosotros nos convertimos en la luz del mundo. En Mateo 5, versículo 14, dice entonces, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, yo creo que es la razón que el hermano pastor Joshua era guiado por nombrar la iglesia Bautista del Faro. Porque ¿qué es un faro? Un faro es una luz que alumbra en la oscuridad, que guía a los barcos del peligro hacia la seguridad. La luz del faro es igual como esta ciudad asentada sobre un monte que brilla para que todo el mundo vea. Y nosotros entonces somos la luz del mundo. Nosotros entonces debemos entender que nosotros siendo cristianos somos en efectivo la voz de Dios, el testimonio de Jesucristo, cristianos siendo como Cristo. Nosotros entonces estamos mostrándoles el mundo quién somos. Y somos cristianos tratando de imitar las acciones y el testimonio de Cristo en nuestra vida, pero para que los demás vean Cristo en la vida de ellos. Es importante entender que gracias al Señor que nosotros vemos a través de la oscuridad, que nosotros tenemos esperanza aún en un mundo tanto que
que trata de tener miedo y trata de um, de tener miedo. No sé cómo decir eso, pero eso es el punto que quiero hacer, es que todo el mundo quiere que los demás tengan miedo, pero nosotros tenemos esperanza a pesar del mundo dando miedo. Hermanos, entonces vivimos en un mundo oscuro de pecado, pero nosotros debemos poder ver una diferencia primero en nosotros, pero en los demás que dicen y nombran el nombre de Cristo siendo cristianos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Que un mundo que es tan oscuro y tan afectado por el pecado, debe ser que la luz de Cristo brille aún más fuerte en esos momentos. Entonces vemos letra B para concluir en esta noche, para pensar en la luz de Cristo, es que los enemigos de Dios vieron la oscuridad. Quiero que vean entonces versículo 20 otra vez en Éxodo 14 conmigo, y versículo 20 dice: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Entonces tenemos el nube ahora en medio de los dos grupos. Dice, era nube y tinieblas para aquellos, siendo los de Egipto, y era nube y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Recuerda la noche de la plaga de la noche de oscuridad de Egipto? Todo estaba oscuro, sino el campamento de Israel. Dios, si nosotros no entendemos que Dios tiene el control de toda la oscuridad, de toda la luz, nosotros podemos entender que de repente Él puede hacerlo oscuro. Él puede brillar el sol más fuerte. Vemos en las historias en el Antiguo Testamento, uno de los batallas, que la luz seguía por pares de horas más. Entonces, hermanos, es interesante que el mismo nube que proveyó luz y dirección para el pueblo de Israel también mantenía a los egipcios en oscuridad. Es el poderoso Dios que tenemos. En el borde en la orilla del Mar Rojo, nosotros entendemos que el ejército más poderoso en todo el mundo en ese día estaba detenida porque no tenía luz. Piensa conmigo entonces el efecto de no tener luz en el mundo. La mayoría del mundo que está bajo el control de gobiernos que opriman a su pueblo sin permitir el nombre de Dios, sin permitir que la gente reciba Cristo, sin permitir que tienen una iglesia y muchas culturas ni tienen la palabra de Dios en su propio idioma. Y yo pienso, falta luz. Porque hay tanta oscuridad en el mundo.
Creo que es por la falta de luz. Y nosotros somos la luz. Nosotros, hermanos, la necesidad más grande en todo el mundo, perdón, no es, no es la cura de este virus. No es. No es la necesidad más grande. La necesidad más grande no es paz en el mundo. Dice la palabra de Dios que nunca vamos a tener paz hasta que Dios, hasta que Jesús restablece su reino. Entonces, ¿cuál es la necesidad más grande del mundo? Es la luz del Evangelio, hermanos. Es que nosotros, siendo cristianos, llevamos esta luz del Evangelio donde vamos, hermanos. Es que nosotros vamos con la luz del Evangelio en nuestros labios, con nuestro caminar, como nosotros actuamos y en nuestra mano, dando la palabra de Dios donde vamos. Es la necesidad más grande en todo el mundo. El domingo en la mañana vamos a hablar del cruce del Mar Rojo y el gran milagro que Dios hizo. Pero si pensamos que el milagro del Mar Rojo es grande sin entender lo que esta nube hizo para el pueblo esa noche, no iba a ser posible cruzar el mar. Debemos pensar hoy tanto en el cruce del Mar Rojo. Debemos estar pensando en la obra de esa nube para guiar el pueblo fuera del peligro, hacia la seguridad. Nosotros debemos entender la provisión de Dios, que vamos a hablar en las semanas que vienen, hablando de ese maná. Y nosotros entendemos que Dios siempre nos tiene en cuenta. Él siempre nos tiene presente para que Él haga su obra en nosotros, pero luego a través de nosotros. Quiero orar para terminar en esta noche, pero quiero que nosotros pensemos en el efecto de la luz en nuestra vida. El efecto de la luz para guiarnos. Me encanta para terminar Salmos y capítulo 119. Me encantaba el estudio de Salmos 119, parte por parte. Y la clave de todo ese estudio fue en 105, del versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros debemos entender que Él es la luz para nuestra vida, para guiarnos, para ayudarnos en todos nuestros obstáculos. Hermanos, vamos a encontrar con tiempos difíciles, pero debemos confiar en Dios en todo ese tiempo. Vamos a tener tiempos de valles en nuestra vida. No es que vamos a estar en el monte para nuestra vida entera. No es que vamos a vivir con la victoria todo el tiempo. Vamos a tener desánimo a veces. Vamos a tener tiempos difíciles. Vamos a tener circunstancias que no nos agradan. Pero hermanos, entendemos que es para todo nuestro crecimiento confiar en Dios para siempre y en todo ese tiempo. Les animo con eso en esta noche. Quiero orar para terminar el culto y gracias por su fidelidad al Señor en estos momentos. Oremos. Padre amado, gracias Señor, bendícenos en esta noche. Gracias por la luz que nos ha dado, por ser la luz. Gracias por mandar la luz a nosotros en su Hijo y por la victoria que Él nos dio. Gracias ahora por tener la luz
en la palabra de Dios para que nosotros lo estudiamos y lo aprendemos y seamos llenos de la misma luz. Ayúdanos ahora a ser la luz del mundo. Ayúdanos ahora a alumbrar el camino para los pecadores que siguen en la oscuridad. Úsanos, Señor, ayúdanos a ser como la columna de nube que brille en la oscuridad. Ayúdanos a hacerlo igual como faros. Ser como un faro, brillando, guiando a otros hacia protección, hacia liberación. Y vamos a darte la gloria y las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga en esta noche. Siempre es un gozo estar con ustedes y ministrar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por su fidelidad y por su ánimo. Me animo mucho a hablar con ustedes a través de los grupos, los mensajes y personalmente hablando con ustedes, varios que he tenido oportunidad de llamar. Que Dios les bendiga a cada uno. Cuídense y sigan orando uno por otro. Y vamos a dar la gloria y las gracias al Señor en todo. Buenas noches.